¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras se atraviesan tienes tú que atravesar? Invisibles como el aire de cemento hechas de lenguaje. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras se atraviesan tienes tú que atravesar? Invisibles como el aire de cemento hechas de lenguaje. Hola, bienvenidos al programa Arte Latinoamericano en Nueva York. Hoy estaremos explorando una nueva exposición en el Museo de Artes y Diseño en Nueva York, llamada La Frontera. La exhibición examina el tema de la frontera entre Estados Unidos y México a través de interpretaciones artísticas plasmadas en joyería. Está conmigo Barbara Paris Gifford, curadora asistente del museo, quien tuvo un rol importante organizando la exposición. Bárbara, bienvenida al programa. Gracias. Cuéntanos el origen y el propósito de la exposición. El show fue originalmente una idea de Lorena Lazar, quien es una de las curadoras de la exhibición. Ella, en el 2013, contactó a Mike Holmes, quien es otro curador principal de la exhibición y quien estaba enfocado en la frontera entre México y Estados Unidos. En el 2013, la exposición de las obras tuvo su apertura en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. Luego fue a la Galería Belver da Vinci en California, luego a Indiana y finalmente terminó en Houston en el 2014. Ahora que han pasado 4 años, ¿cómo se ha planteado reorganizar la exposición para reflejar la actualidad de nuestros días? El museo tiene una ubicación única para este tipo de exposición, porque está localizado enfrente de un edificio Trump, donde ha habido muchas protestas. Esto nos da una plataforma única para montar una exposición de esta índole. Entonces revisamos todas las piezas para ver cuáles representaban todas las historias humanas que eran necesarias retratar en esta exposición. De unas 170 piezas en el show original, seleccionamos 62. También dedicamos un muro para esbozar la política y la historia de la frontera, para dar a la gente una idea más completa de qué está pasando en la frontera, de cuál es nuestra relación con México, porque frecuentemente está retratada como algo negativo que tiene que ver con las drogas y con el crimen, cuando en realidad es algo más amplio, es decir, hay una historia más positiva ahí. Queríamos aportar estadísticas reales que están detrás de esta relación. Además, queríamos hablar sobre los prototipos del muro que ha planteado el presidente Trump. Cuando entren a la exposición, van a ver un mural de un sitio muy importante en torno a las protestas, el cual está entre San Diego y Tijuana. Se puede observar el muro de la frontera como actualmente existe y cómo entra al mar. Se ve que está poroso. Este es un mural de Rebecca Graves. Es una aglomeración de imágenes distintas. El espectador puede darse cuenta de que hay láminas entre las cuales la gente se puede ver. Es un lugar común para reunirse y actualmente es un lugar común para protestas. Si se viera una foto actual del lugar, se verían pósteres. Entonces, es un tipo de lugar vibrante y una casa llamativa. Para mí es que a medida de que el muro entra al mar, el Océano Pacífico está comiendo el muro, tornándose decrépito. Esto nos recuerda que la naturaleza no valora este tipo de separaciones y trabaja para erosionarla y deshacerla. ¿Cuántas piezas representan la cerca fronteriza y el proyecto del muro? ¿Nos puedes contar de algunas? Claro, las piezas abordan muchos temas. Están divididas en 4 categorías principales. Una es el muro fronterizo en sí, su composición, su extensión, el hecho que intenta la separación de una manera antinatural. También hay una sección sobre los peligros en la frontera, que tiene que ver con la situación de cruzar, que tiene todo un trasfondo. Hay reflexiones poéticas que algunos artistas querían expresar, como el deseo de los migrantes de cruzar la frontera por un mejor estilo de vida para sus familias, y más profundo que eso, por su seguridad, para cruzar, para ser humano. La gente que se somete a esta situación de peligro piensa que vale la pena
ya que es por algo mejor de lo que tienen actualmente. Lo que ha hecho que una persona se someta a esta situación de peligro es una dicotomía que conlleva sentimientos encontrados. Esto resulta familiar para cualquier persona que puede contar un relato como inmigrante, que tiene que ver con que estás dejando tu hogar y tu familia por un futuro incierto. Pero a pesar de eso, tienes esperanzas y estás buscando mejores oportunidades. Entonces, hay muchas piezas que abordan esto, y también hay piezas que abordan la dificultad del sueño americano, y específicamente la Green Card. ¿Puede escribir, por favor, algunas piezas que podrían ser fácilmente comprensibles para un visitante que no tiene mucho conocimiento del tema? Bueno, entre las piezas hay una de la artista Eileen Strand. Es una pieza redonda que tiene una línea de rubíes en el centro. Un lado del círculo es negro y el otro lado es oro. Esto aborda la dicotomía de la que estábamos hablando. Por un lado, hay muerte, separación y los sentimientos de peligro que uno experimenta. Por el otro, hay una lucha para mejorar su situación, visualizando un sentido de más humanidad. Los rubíes que van en el medio representan sangre, pero también representan el amor. Entonces hay una totalidad que existe, pero también hay la separación que involucra mucho dolor. Correcto. Creo que hay otra pieza que es roja, circular y usa puntos. ¿Nos podrías hablar de esta? Te refieres a un broche de duelo de Julia Turner. Es importante señalar que ya existen 900 millas de muros fronterizos que fueron erigidos en ciudades importantes. Entonces, si tú querías cruzar la frontera, tenías que cambiar tu ruta. Este periplo, que antes fue fácil, ahora se tornó muy peligroso, caracterizado por la hambruna. Hay una falta de agua en el desierto. Hay gente que muere de sed. Está muy caluroso en el día, pero en la noche hay gente que muere de frío, porque el desierto no conserva el calor. Entonces muchas de las piezas tienen que ver con eso. La pieza de Julia Turner es un homenaje al broche del duelo del siglo XIX. Se sujetaba el pelo de un recién fallecido a un broche que uno portaba para honrarlo. En su caso, la artista fue conmovida por un mapa que marca con alfileres los puntos donde gente había muerto en el desierto. Por más que se acercaba a la frontera, era más grande la concentración de esos alfileres rojos. Esa constelación, al centro, denota que se encontraban más cadáveres cerca de la frontera. Y cuando retrocedes, ella colocó los alfileres en la forma de una rosa del desierto, porque todas estas muertes ocurren en el desierto. Entonces es un broche que está diseñado para portar cerca del cuerpo, para conmemorar a todas las personas no identificadas que murieron en el desierto en su búsqueda para cruzar la frontera. Creo que la dificultad de cruzar la frontera está simbolizada por un garrafón de agua, por las cruces en la frontera y por un pedazo de madera ya desgastada que fue tomada de una cruz puesta en la frontera. Es un memorial a las personas desaparecidas en la ruta. Una de las maneras arriesgadas de llegar a Estados Unidos, viniendo de Centroamérica, es por una red de ferrocarriles conocida como La Bestia. ¿Nos podrías contar de piezas que se refieren a esto? Hablamos profundamente de La Bestia porque muchos artistas en el show fueron afectados por ella. La Bestia se refiere a trenes de carga. Es una manera de cruzar la frontera. Cuando los trenes se paran, la gente los aborda sin autorización, como una manera de atravesar el terreno del desierto. Es un viaje muy, muy peligroso. Es un viaje hecho por hombres, mujeres y niños. Tienes que sujetarte bien. Este es un viaje largo. Puede tomar semanas y hasta meses. Y no se trata solo de trenes. A menudo tienen que atravesar por agua, meterse en vehículos no identificados, cosas por el estilo, para poder llegar a cruzar. Sí, captando eso, hay un collar que representa un ferrocarril con un pequeño vagón y una cruz que reza el cielo y el infierno. Hay otro que representa las vías yendo de Centroamérica a los Estados Unidos.
Hay un grupo de piezas al lado de esas que realmente son conmovedoras, que hablan de la empatía de la gente hacia los que atraviesan en la bestia. Son 3 piezas de Aline Berdichevsky, son joyas y un collar. Lo que se ve son piezas de cerámica que casi parecen como bolsas que están conectadas por una cuerda roja. Rememoran hechos reales que acontecen en la ciudad de La Patrona. Las mujeres se juntan para colocar comida y agua en cobijas y las envuelven con cuerdas. Cuando pasa la bestia, las arrojan al tren. Agarrar una de estas bolsas marca frecuentemente la diferencia entre el éxito o el fracaso. Estas mujeres tienen mucha empatía con la gente que cruza y quieren que lo logren, entonces es algo que hacen continuamente. Para mí, unas piezas que simbolizan las esperanzas, sueños, temores y realidades. Es un collar que se llama Sueño y Realidad. ¿Nos podrías contar más sobre él? Claro, es una pieza de Marca Vargas que retrata en metal los diferentes estados de México. Ves mariposas y huellas de pequeños pies migrando hacia el norte. Desde luego es una referencia a las mariposas monarca, que migran hacia el norte cada año. La artista propone algo muy interesante en su declaración. Ella imaginó que las mariposas son como familias. Entonces hay una mariposa papá y una mariposa mamá con su familia que juntos están volando a través de México hacia Canadá. Pero la realidad para los humanos es muy distinta. No es siempre el caso de que un migrante pueda venir con toda su familia. Frecuentemente se trata de una persona que está tomando un riesgo al venir sola. Están además las realidades del desierto. Y si lo Veo que la barrera física, que es la frontera, está representada de distintas maneras en la joyería, especialmente con broches como el terreno de nadie. Hay también figuras de caricaturas. Todos parecen simbolizar la dificultad del terreno o su peligro. ¿Podrías escribir alguna de estas piezas, por favor? Claro, hay un broche realmente bello de Judy McKeag que se llama Tierra de Nadie. Ves una pizarra que brilla con luz tenue. Nos recuerda los destellos de la arena y el terreno del desierto, quizás de noche. Y luego hay metal oxidado y piedras cortadas, pero esas no brillan, sino que parecen opacas. Todo esto se refiere a la tierra seca del desierto y su sentido desolador. Y la artista trató de replicarlo y traerlo a la exposición. Hay otra pieza que se refiere al cactus a través de esquilas de botellas. Creo que también es un broche. Sí, creo que te estás refiriendo a piezas de Demitra Tomlaudis. Ese es un cuento bello. Demitra no vive lejos del muro fronterizo. Entonces, cuando observaba el muro, se dio cuenta de materiales como papel, madera, trozos de cemento y cómo en los lados se mezclaron gracias al viento. Estos materiales, aunque estaban localizados en lados distintos, se estaban juntando. Ella encontró algo poético en lo que podían hacer los materiales, pero no la gente. Entonces intentó apegarse a esos materiales cuando creó los broches que también hacen eco de algunas de las formas que ella observa en la frontera. Me parece que hay un aspecto espiritual con rosarios, ya que la mayoría de migrantes mexicanos y centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos son católicos. Entonces quizás puedes explicarnos la relación de algunas piezas bajo esta perspectiva. Sí, cuando piensas en el trayecto, significa que la situación es tan mala como para obligarte a dejar a tu familia, porque te preocupas por darles de comer. Entonces te embarcas en un viaje y no sabes a dónde te va a llevar. No sabes si vas a tener éxito, no sabes si vas a ver a tu familia de nuevo. De tal modo que se vuelve un viaje muy espiritual, abrazas muy de cerca a Dios. Entonces hay muchas referencias a rosarios. Un objeto de Nicolás Estrada muestra esta dicotomía.
donde ves un rosario que parece típico, pero las cuentas están interrumpidas por pistolas y las cuentas se juntan con el símbolo del diablo. Y abajo, al final, está Cristo sobre la cruz, que hace referencia a los dos aspectos de este trayecto: los peligros, lo que te puede pasar, y la esperanza, que tu relación con Dios y tu espiritualidad te van a ayudar en tu propósito. Y luego están los memoriales alineados muy cerca de la frontera, en Arizona, que recuerdan a las personas que murieron tratando de cruzar. La artista Kristen Bieler humaniza estos memoriales al instalar rosarios que ha hecho, colocándolos en esos lugares, con el fin de exaltar la espiritualidad de estas personas, y al hacerlo, provoca que sean más conocidos como seres humanos y no como personas no identificadas que han fallecido. Hay peluches de animales o flores, cosas que intentan completar la imagen de estas personas que han perdido la vida. Hemos hablado de los peligros que los migrantes se enfrentan especialmente al cruzar el desierto, donde el agua es muy importante. Incluso hay algunas piezas que están como en forma de botes de agua. ¿Nos podrías contar de ellas? Hay una pieza de Kevin Hughes que es como nuestra pieza icónica para la exposición. De hecho, hay una foto de ella afuera del museo y se refiere a un acto en el que algunas personas toman botes de agua del lado norteamericano y mexicano y los colocan en el desierto para que la gente que tenga sed pueda beber agua y así tenga una mayor posibilidad de sobrevivir. Y si la patrulla fronteriza te captura en el lado norteamericano, te considera un antiamericano por facilitar los botes a los migrantes y te obliga a cortar el bote de agua. Este es un acto penoso porque obviamente las personas que lo están haciendo se preocupan por salvar estas vidas, pero saben que al destruir estos botes hay una vida que se puede perder. ¿Esa es la pieza roja, verde y blanca? Sí, esa es el asa actual de uno de esos botes. Lo pintado refleja la bandera mexicana y es un homenaje al garrafón o bote de agua y qué tan importante es. Y también qué tan complicado puede ser el acto mismo de colocar un bote de agua en el desierto. Bárbara, muchas gracias por darnos un panorama de esta interesante exposición. Eso es todo por ahora en Arte Latinoamericano en Nueva York. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Rosalía Reyes. Hoy nos encontramos aquí en una edición más de Latin American Art y hoy nos acompaña Angelique Vizcarrondo Lavoe. Ella trabaja como gerente asistente de asuntos curatoriales en el Museo de Artes y Diseño aquí en Nueva York. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y vamos a hablar, amigos, acerca de una exhibición que tienen ellos apenas estrenada y que se llama La Frontera. Y bueno, sin preámbulo, cuéntanos por favor acerca de esta exhibición. La Frontera se trata de literalmente la frontera entre los Estados Unidos y México. Fue una exhibición que fue organizada en el 2013 por Mike Holmes, que es el dueño de la Galería Belve Da Vinci en San Francisco, y Lorena Lazar, que es una curadora y artista de joyería contemporánea en México. Pero para nosotros está revivida y reimaginada por los acontecimientos que han pasado en el gobierno de los Estados Unidos. Claro. Obviamente ahora mismo tenemos como presidente a Donald Trump, quien no ha escondido su posición anti-inmigratoria. Por lo tanto, pensamos que aunque mucha gente está consciente de los problemas que hay en la frontera, no están tan conectados específicamente en la costa este a la magnitud de la situación ahí. Claro. ¿Y cómo podemos a través de estas piezas ver cómo está representada la frontera? Bueno, la frontera está representada en distintas como capas, en distintos niveles, hay distintas perspectivas, pero al final del día la exposición es para
poder contar historias de seres humanos, las historias reales de personas que han vivido y han pasado ese viaje de tratar de cruzar la frontera. Uh-huh. Por ejemplo, me llamó mucho la atención cómo está representado el tren de carga, la Bestia, uh-huh, que es como un simbolismo, ¿no?, de todo ese tránsito que ellos deben de sufrir, uh-huh, y también de alguna otra forma cómo ellos son ayudados. Ahí había unas piezas que representan los botes de agua. ¿Nos puedes hablar de algunas de estas piezas? Sí, claro. La Bestia es solo una de las maneras en la que muchos inmigrantes llegan a los Estados Unidos. Son unos trenes de carga que vienen desde la parte de abajo de Centroamérica y van todo completo México hasta llegar a los Estados Unidos. Es súper arriesgado montarse en estos trenes. Uh-huh. Prácticamente tienes que correr y montarte y te trepas en el techo y te tienes que quedar ahí por semanas, por meses a veces. Uh-huh. Por ejemplo, la pieza de la que estás hablando por Eileen Berdyshevsky se llaman Light Vessels. Cuando lo ves son como unas sogas rojas y al final tienen unas vasijas uh-huh, de porcelana que quieren representar lo que hacen las mujeres de la ciudad de la patrona en México. Uh-huh. Estas mujeres prácticamente todos los días ponen comida y agua en sábanas y las amarran y se las tiran a la gente que está en el tren. Uh-huh. Y al final del día eso puede ser la vida o la muerte para una de estas personas, atrapar una de estas cobijas. Claro, también vimos por ahí en el recorrido algunas piezas que simulaban como unas playeras mojadas, que también eso habla de alguna forma, ¿no?, de los sufrimientos o hasta se pueden morir de sed, ¿no? Claro. Bueno, las personas que deciden tomar este viaje pueden sufrir de todo. Pueden sufrir de sed, de hambre, deshidratación, de golpe de calor, hipotermia, literalmente de todo. Esa pieza es de Jorge Manilla y es es medio poético, tiene que ver con la idea del mojado, uh-huh, de las personas que las camisas se le quedan pegadas al cuerpo del sudor de estar cruzando el desierto, del agua de estar nadando el río para llegar a los Estados Unidos, y también las camisas se ponen duras de la sal de la tierra. Claro. Entonces, uh-huh, en esta exhibición, ¿cuántos artistas están participando y de qué países son? Son 48 artistas, 62 piezas total, y son aproximadamente 6 países. La mayoría son de México y de Estados Unidos. Tenemos entendido también que tienen planes acerca de seguir abordando este tema migratorio en el museo. ¿Hay algo de eso? Sí, en mayo 8 abrimos otra exhibición que se trata de la artista Tania Aguiñiga. Uh-huh. Ella es mexicana, nació en México, por 14 años cruzó la frontera para ir a la escuela todos los días. El trabajo, su trabajo, su práctica tiene todo que ver con las áreas fronterizas. Ella hace proyectos comunitarios en los que consigue que la gente en los dos lados trabaje juntos para crear estos proyectos. Wow. Así que todo tiene que ver con la frontera entre los Estados Unidos y México. Y también ese espíritu, ¿no? Porque esto luce como que ustedes quieren manifestar o expresar el espíritu que hay más allá del tema migratorio, sí, sino que es lo que verdaderamente simboliza como para seres humanos, el estar transitando en esa zona. Exacto. No, definitivamente la exposición es sobre las personas, es sobre los humanos. No es necesariamente ni de las políticas, ni de lo físico, pero de las personas que todos los días están viviendo esto y todos los días intercambiando cultura y experiencias con las personas del otro lado. Y otra cosa que hicimos es usualmente no tenemos las cosas en español, pero en este caso el piso completo va a ser todo el texto va a estar en inglés y en español porque queremos tener esa accesibilidad. Qué bueno. ¿Y cómo les ha ido hasta ahora en cuanto a la reacción del público? ¿Cómo ha ido? Bueno, mi experiencia ha sido que tengo muchos amigos que han dicho, sí, mi amigo se montó en la Bestia, mi amigo llegó a los Estados Unidos en la Bestia. Tengo muchas historias así,
la gente ve estas historias, ve Se ve estas piezas representado. y deciden contar su propia historia. Wow, bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Felicidades por aproximar y tomar un tema tan sensible en estos momentos sobre todo. Y pues no me queda más que darte las gracias nuevamente por estar acá con nosotros en Latin American Art. Muchísimas gracias a ustedes también, amigos, que nos ven en casa, y pues nos vemos en la siguiente edición de Latin American Art. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras se atraviesan tienes tú que atravesar? Invisibles como el aire, el cemento o hechas del lenguaje. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras se atraviesan tienes tú que atravesar? Invisibles como el aire, el cemento o hechas del lenguaje. Aquí estamos, aguantando. Existimos porque respiramos. De carne y hueso aunque quieran borrarnos. Más abajo del subsuelo donde no vive ni el miedo. ¿Me ves? Yo a ti te veo. Soy la sobra en el plato, la curva, el garabato que emborrona todas las hojas de cálculo. Debajo de la piel llevo el microchip desde la cuna, programado para malvivir. ¿Qué quieres? ¿Tú dónde estás? Yo estoy aquí, a los dos lados de la frontera, la que te atraviesa entera y se carga las espaldas. ¿Crees que la saltas? Y ella es la que te salta a ti. Día tras noche, noche tras día, buscando al mamón que escribió el guión de mi vida, sin preguntarme, sin darme línea para poder decir que esta boca es mía. No ves mis pasos, vivo descalzo, nací sin alas. La vida en el alambre no tiene mapas. Esa, si te agarra ya no te escapas. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras se atraviesan tienes tú que atravesar? Invisibles como el aire, el cemento o hechas del lenguaje. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras se atraviesan tienes tú que atravesar? Invisibles como el aire, el cemento o hechas del lenguaje. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras se atraviesan tienes tú que atravesar? Invisibles como el aire, de cemento o hechas del lenguaje. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras se atraviesan tienes tú que atravesar? Invisibles como el aire, de cemento o hechas del lenguaje. Te agreden y tú no sabes a veces ni por qué. ¿Por qué? Porque tiene más derecho uno de casa que un callejero.